¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Pasos Perdidos, último programa de esta semana importante, donde hubo sesión en la Cámara de Diputados y donde también el Senado de la Nación avanzó muy rápidamente con las medias sanciones aprobadas por aquí, por el Congreso, por la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Vamos a repasar un poco todo lo que sucedió esta semana, los temas destacados, las opiniones de los diputados y un poco anticipar lo que vendrá para adelante, ¿no? Porque la semana que viene es la última de extraordinarias y ya estamos a 15 días nomás de que comience el año parlamentario y hay mucha información en estos días, permanentemente en Argentina, mucha actividad, mucha información y también las opiniones de los diputados, que es lo más importante porque van impulsando no solo iniciativas legislativas, sino también dan sus opiniones de lo que sucede en el país, en otros ámbitos, en otras actividades que no son netamente lo que tiene que ver con la sanción de leyes, un rol que es muy importante que tiene este poder legislativo. Para arrancar tenemos la posibilidad de hablar con un diputado de la Nación que está aquí presente en el piso, en el plató de la Cámara de Diputados Televisión. Le damos la bienvenida al diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda? Muy bien, un gran gusto. Aquí trabajando, ¿no? También recibiendo las miradas de los distintos sectores que se ven afectados por algunas políticas. ¿Cómo es la actividad del diputado más allá de la actividad parlamentaria donde te vemos, bueno, poner tus opiniones y votar? Sí, yo estoy haciendo dos cosas. Uno, estamos terminando de armar leyes que vamos a presentar ahora a partir del 1 de marzo. Estamos en el periodo de extraordinarias ahora. Así que estás trabajando mucho en tu agenda del año que viene. Sí, estamos con el equipo. Nosotros tenemos 3 tipos de leyes. Una es del tema educativo fuertemente, sobre escuela secundaria, sobre ayuda escolar. Queremos incorporar contenido de salud mental en educación. Ese es un conjunto de leyes. Después sobre discapacidad. Yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad y ahí sí estamos encarando, sobre todo queremos plantear el tema de la emergencia en discapacidad. O sea, la necesidad de volcar recursos en atender sobre todo las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Y después un conjunto de leyes que tienen que ver con el endeudamiento de las familias, que es un poco lo que yo creo que es el problema más grave hoy. Esta cosa que la gente se endeuda cuando no le alcanza la plata y toma crédito en un lado, en el otro. Una política de desendeudamiento de las familias. Por un lado está bien eso, y por otro lado recibiendo muchas instituciones, muchas personas que plantean problemas serios. Algunos los transformamos en leyes, otros vamos a visitar. Ayer estuve en Lomas de Zamora, por ejemplo, en un jardín de infantes que es de inclusión, que van chicos con discapacidad y chicos que no tienen discapacidad. Y mucho de eso que hacemos como recorrida, a nosotros nos terminan dando ideas también para hacer leyes. ¿Cómo es esa articulación? Porque en general este año, este primer año de la gestión de Javier Milei, principalmente se discutieron en el recinto iniciativas del Ejecutivo Nacional. En general, el primer año de gobierno tiene esa dimensión, ¿no? Porque uno se acomoda el gobierno, tiene su plan específico. Ahora, para este segundo periodo de sesiones ordinarias, ¿cómo articular lo que vendrá del Ejecutivo Nacional, un Congreso y un país sin presupuesto y estas iniciativas que tienen o que se vinculan directamente educativas con la agenda parlamentaria? Sí, yo creo que la única manera que podamos sacar leyes reales, prácticas, quienes no formamos parte del gobierno, es generar un consenso amplio. Yo, por ejemplo, trato de que todos estos proyectos de ley que estamos haciendo los converso con diputados de distintos espacios políticos, del gobierno y de otros espacios políticos, para tener el mayor consenso posible y que lo podamos tratar. Este año tenemos que lograr algo que no lo logramos en el 2024, y es que prácticamente se discutió la agenda que venía del Ejecutivo, lo entiendo, ha sido una etapa de cambio. Ahora hay una agenda propia de los diputados. En mi caso, discapacidad, educación, desendeudamiento. En el caso de otros temas, tenemos que lograr hacer sesiones donde venga de abajo hacia arriba, donde las propuestas que se trabajan en las comisiones, yo en general en la Comisión de Discapacidad, aprobamos por amplia, pero muy amplia mayoría, los distintos proyectos que hay, se puedan discutir y se puedan tratar. Tenemos que lograr eso, porque la verdad es que ha sido, me parece a mí, el 2024, un año de leyes muy orientadas a lo económico-administrativo, que ha sido el eje del gobierno, pero no hemos sancionado nada relevante sobre educación, sobre salud, sobre discapacidad, sobre vida cotidiana. Bueno, me parece que es tiempo de hacer. Yo por lo menos me lo tomo muy en serio. Y aparte hay mucha gente, mucho más de lo que parece gente, siguiendo lo que pasa en el Parlamento. Es impresionante como ayer fuimos al jardincito y una chica dice, no, yo sigo por Diputados TV, justo todo lo que la Comisión de Discapacidad, la gente lo ve cuando puede, no es que lo sigue en vivo directamente, y dijeron esto no me gustó, esto sí. O
sea, hay un mayor interés, yo veo, por lo que se discute en la Cámara de Diputados. Bueno, eso hay que transformarlo en ley. Y lo que se discutió en estas extraordinarias, ¿cómo lo analizás en función a ese panorama? ¿Ficha limpia, reincidencia, reiterancia? Yo voté a favor del tema de la suspensión de las PASO. A mí me parece que realmente no tiene sentido seguir con las PASO como tenemos. A mi opinión, había que hacer un cambio más profundo, que en esencia es que la PASO solo vote en las primarias, que no sea obligatorio, que sea optativo. El que quiere que vote y el que no, no. Y solo sea para el partido que tiene más de un candidato. O sea, el partido A tiene 3 candidatos, va a una primaria. El partido B tiene uno solo, no, va a la general. Las generales sí obligatorias, pero las PASO no. Yo quería eso. No se pudo. Se votó la suspensión, yo voté a favor. El tema de reiterancia y reincidencia, en realidad hay un tema técnico. Yo estoy de acuerdo con que el que reitera delitos no puede entrar por una puerta y salir por la otra permanentemente, y no es lo mismo alguien que reiteradamente comete delitos. Recién salió el caso, estábamos escuchando recién antes de venir, de alguien de 34 años que tenía 11 entradas, está claro. Pero como se planteó, no quedaba claro eso y le daba mucha discrecionalidad a que alguien lo meta por la cara, básicamente, adentro. Entonces yo voté en contra de eso, voté a favor, sí, del tema de juicio en ausencia, que para mí es significativo, sobre todo para el caso de lesa humanidad, y voté en contra de ficha limpia. Yo creo en ficha limpia, me parece que está bien que alguien condenado no pueda ser diputado, no pueda ser senador o no pueda ser ministro, pero tiene que ser condena firme, yo creo eso. Y yo seguí mucho el caso de Lula, pero mucho de seguirlo y estar en Brasil. Lula tuvo 2 condenas, efectivamente tuvo 2 condenas. La justicia le dijo, usted no puede ser candidato, lo encarcelaron. Luego la misma justicia le dijo, no, discúlpenos, lo vamos a sobreseer. Estuvo mal juzgado. Estuvo mal juzgado, la misma justicia lo dijo, estuvo mal juzgado, fue candidato y hoy es presidente. Entonces, a mí me parece que ficha limpia tiene que ser con sentencia firme, con condena definitiva, por eso voté en contra. Y en relación a la justicia, porque bueno, en ficha limpia hay un rol muy importante de la justicia, específicamente de la justicia federal, que es una justicia también que se constituyó en democracia, ¿no? Porque antes no existía ese fuero. Correcto. Y las informaciones que han trascendido en los últimos años respecto del accionar de algunos jueces importantes de la justicia federal. ¿No entra en revisión, por lo menos para el Poder Legislativo, cómo está funcionando? ¿No hay ahí una permeabilidad posible, alguna contradicción con el rol de la política y el rol de la justicia? ¿Cómo se concilian esas circunstancias que son la realidad argentina? Sí, yo creo, está claro que la justicia funciona mal y de hecho cuando se hacen evaluaciones debe estar de la peor catalogada la justicia, como lo está el Parlamento o la política o los sindicatos. La justicia funciona mal no solo en términos de corrupción, de debate sobre la corrupción y Comodoro Pi, sino en la vida cotidiana. Sí. Cualquier persona que hace una denuncia por violencia de género, antes vuelve a la casa, ya se enteró la familia que hizo una denuncia, el nivel de maltrato. Nosotros seguimos mucho el tema de adopciones, por ejemplo. Bueno, muchos jueces parecen estar como en la estratosfera y no se vinculan con casos muy duros. Es decir, la cantidad de tiempo que lleva a adoptar a una persona que es durísimo para un chico, para una chica, para la familia que quiere adoptar. Si falta una justicia más humana, no solo en términos del debate político, sino en la vida cotidiana. A mí me parece que encontrar un punto de equilibrio. No se le puede dar todo el poder a la justicia y que defina quiénes son candidatos y quiénes no, pero no puede ser candidato alguien que es corrupto, claramente. El punto de equilibrio para mí es la sentencia definitiva, la condena definitiva, y por eso me parece que la ley que salió está mal, y de hecho en los países donde hay ficha limpia es así. Yo creo que ese es el punto de equilibrio. Más allá de eso, hay que hacer una reforma profunda de la justicia, eso no hay ninguna duda, como hay que hacer una reforma profunda de la política. ¿En qué sentido que es una reforma de la política? ¿En qué lo estás pensando? Porque el gobierno nacional también tiene una perspectiva para modificar el sistema de partidos políticos y la representación. Sí, yo primero creo que hay algo que está mal que está planteando el gobierno y es que el financiamiento sea solo privado. Porque si el financiamiento es solo privado, van a predominar los partidos que son más amigables con ideas económicas de quienes tienen plata para financiarlo. Sí, y quienes que les no, convengan, digamos. Exactamente, es decir, al sector económico, el partido político más amigable lo va a financiar y al B no. Eso puede hacerlo el sector privado, pero tiene que haber alguien que compense, que se llame Estado. Eso está mal, pero está mal claramente. La democracia supone no cancha inclinada, sino equilibrio. Igualdad Eso de condiciones. Igualdad de condiciones, sí. Lo que sí creo que hay una crisis del sistema político en general, que hoy nadie representa nada, objetivamente, que estamos ante una crisis profunda, que la sociedad no le cree nada a la política, y nada es que siente que la política no vive la vida cotidiana, de ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Yo impulso un sistema más a la uruguaya. Uruguay tuvo ahora, el 1 de marzo asume el presidente, hubo campaña electoral. Había candidatos de derecha, de centro y de izquierda.
A mí me gustaban más unos que otros, pero la sensación era que eran toda gente común, que uno lo podía cruzar por la calle o en el Sí. supermercado. Uno veía a los candidatos y dice, yo este tipo lo puedo cruzar, puedo conversar con él, es cercano, lo puedo cruzar en el supermercado. En Argentina no, objetivamente no. La sensación es que la política está en otra. Yo que ando por la calle todo el tiempo y que soy una carita relativamente conocida, la gente me dice, soy el primer tipo de la política que cruzo en la calle. Bueno, primero hay que hacer una reforma donde predomine la ejemplaridad, más allá de ficha limpia. Es decir, que las personas que hacen política vivan como el resto de los argentinos. Vayan al almacén, al supermercado, vean como el resto de los argentinos. Y segundo, yo creo que tenemos que ir a un esquema en el año 2025 de multiplicidad de candidatos. No creo que nadie pueda, no creo la cosa de cúpula que alguien viene, se juntan tres y dicen, esta es la lista, vamos. No va, nadie tiene legitimidad. Yo quiero ser candidato, creo que todos tenemos que ser candidatos y la sociedad va a votar. Si yo saco el 40% de los votos, tengo una legitimidad. Si saco el 1% de votos, tengo la otra. Pero no es porque me parece a mí, es lo que define la sociedad. Bueno, pero también la política está muy mediatizada y hay candidatos que tienen más acceso a los medios o porque tendrán más facilidad o porque son más taquilleros y otros que realmente no se los escucha y no se los conoce y uno los descubre en el recinto muchas veces. Eso sí. ¿Cómo se puede también trabajar en ese sentido en la reforma política? ¿Es limitar la participación? ¿Es generar otros mecanismos? Porque ha cambiado también la forma en que Sí, la gente se relaciona. A mí el sistema que tenemos hasta acá, que funciona, que es la publicidad gratuita, a mí me parece que es razonable, que es presentar distintas candidatos. El hecho de que no haya paso este año, si el Senado vota la suspensión, va a hacer que todo se concentre en una elección. O sea, que uno puede enterar. De hecho, un montón de gente dice, mira, no sabía que existía este partido y este candidato, y lo ve en la publicidad. Lo segundo es que yo creo que las redes han democratizado de verdad el vínculo de la sociedad con la política y que hoy es más fácil no hacerse conocido en términos de recontra conocido, pero sí plantear ideas, esquemas. Yo creo que hoy nos dan una chance las redes. En mi opinión, la política hoy es una cancha inclinada, en el sentido que la gente tiene mucha presencia en los medios y gente que no, se puede en parte compensar con las redes. Y para mí, la sociedad va a dar una sorpresa en el 2025. No va a engancharse solo con lo conocido, va a escuchar, va a prestar atención. Y el que le parezca que tiene algo interesante para aportar, ahí va a votar. Para mí esta es una sociedad que está en silencio, que escucha y ve más de lo que parece y que nos va a dar una sorpresa. Va a votar quien crea que lo representa mejor. Mejor, ojalá sea alguien equilibrado. Yo creo en eso. Ni todo el Estado, ni todo el mercado, equilibrio. Por último, y agradeciéndote este ratito, te quería preguntar sobre los efectos de que el Congreso no haya podido aprobar una ley de presupuesto y su prórroga por parte del Poder Ejecutivo. Eso es gravísimo de verdad. Nosotros vamos a segundo año de presupuesto prorrogado. Este 2025 el gobierno funciona con un presupuesto que se hizo en septiembre del 2022, que decía que en el 2023 iba a haber 60% de inflación, hubo 211, tuvimos 120% de inflación en el 2024. En términos reales, hoy, mitad de marzo, cada ministerio ya se gastó el presupuesto total. Todo lo que tenía educación, todo lo que tenía desarrollo social o niñez, o lo que fuera, ya se lo gastaron. Tienen que ir a pedirle al ministro de Economía qué recursos tiene o no. Eso está mal, por varias cosas. Uno, porque no hay política pública posible. No se puede planificar. Nada. ¿Cuántas personas va a haber con voucher educativo este año? Nadie lo sabe, no lo sabe el ministro de Educación, porque depende de la plata que tenga y lo que voy haciendo. ¿Qué van a encarar de políticas, el plan de alfabetización que anuncia el gobierno? ¿Cuánto? ¿A cuánta gente llega? ¿De qué manera? No lo sabe, que lo tiene que implementar y así en cada caso. O sea, no hay política pública. Y segundo, no hay control. ¿Qué puedo controlar yo como diputado si no lo tiene el funcionario? Ya este 2024, cada vez que venía un funcionario, yo le preguntaba, ¿cuál es tu presupuesto? No sé, pero no es que no lo sabía porque mentía, no lo tiene. Bueno, claro. Este año va a ser más grave. Es grave, no se puede funcionar así. Son 2 años de presupuesto prorrogado, está mal de verdad, es grave en serio. Yo aspiro a que a partir del 1 de marzo presionemos todos y el gobierno mande un presupuesto. Así no funciona la gestión de políticas públicas. No hay manera que se encare nada sostenido, porque el que la tiene que encarar no sabe con cuánto presupuesto tiene para hacerlo y no hay manera que se controle. Es grave de verdad. Es como si una familia cada día no sabe nunca cuánta plata tiene ni cada día y tiene que jugarse cada día y ver cómo hacer. Bueno, no puede organizar nada. Parece una película de terror. Sí, es un error. Es un error, está claro que al gobierno le conviene porque tiene discrecionalidad y así maneja los gastos como quiere. Yo creo que se puede hacer una coalición amplia de varios espacios políticos obligando a que tenga un presupuesto. Si el gobierno tiene un presupuesto que a mí no me gusta, no importa, pero lo tiene y tenemos una base. El problema es que no lo tiene hoy. Muchas gracias, Daniel, por este rato aquí en Diputados Televisión en Pasos Perdidos. Gracias, un gusto. Que tengas buen fin de semana. Gracias. Vamos a repasar, justamente hablábamos de inflación. ¿Qué dijo hoy el vocero presidencial Manuel Adorni respecto a los datos que se dieron a conocer?
En primer lugar, destacar, por supuesto, el magnífico resultado que arrojó el INDEC el día de ayer por el índice de inflación de enero del 2,2%. Es el número más bajo desde julio del 2020, cifra de, como decimos siempre, importancia relativa, porque vivíamos inmersos en la famosa cuarentena cavernícola decretada por la fórmula Fernández-Fernández y, bueno, esto además, este índice representa 23,3 puntos menos que la que se midió cuando nosotros asumimos el gobierno allá por diciembre de 2023. La inflación en alimentos, que siempre la destacamos porque es la que más afecta a los que menos tienen, o a los sectores más vulnerables, o a los que dedican todo su ingreso a la compra de alimentos, se ubicó en 1,8%, por debajo del promedio general, e incluso hubo sectores que marcaron deflación, como es el caso de la ropa. Todo esto se logró, ustedes ya lo saben, y yo me encargo de destacarlo cada vez que tengo la oportunidad, sin una hiperinflación previa que nos hubiese llevado a una catástrofe social sin precedentes, sin controles de precios, sin expropiación de la propiedad privada, como ocurrió en otras épocas, como el Plan Bonex, sin la CIRA, sin una brecha del 200% y sin todo el chamanismo económico que nos tenía mal acostumbrado el gobierno kirchnerista que se fue. Además, este modelo está funcionando con recomposición de tarifas y, como viene ocurriendo, bueno, con toda la corrección de precios relativos que se viene dando en virtud de todo el esquema cavernícola en el que vivíamos, con precios congelados, precios pisados, precios, ya ni me acuerdo los nombres, y con los señores de pechera que iban a medir las góndolas a ver si con eso lograban dominar la inflación, cosa que claramente no ocurrió. Y de hecho también les agrego el dato que, fruto de todo este orden que se está dando, durante los últimos 9 meses los salarios le vienen ganando la inflación. Además hay récord de créditos hipotecarios, récord de créditos para pymes y todas las cuestiones que les vengo relatando cada vez que surge el tema en cada una de las conferencias. Por supuesto, es siempre bueno recordar la titánica tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lideró este programa que sin dudas se lo recordará como el programa más exitoso de la historia argentina en materia económica, en materia de estabilización, incluso muy por encima de lo que fue el también exitoso plan de convertibilidad. Bueno, en un año el gobierno está solucionando el infierno al que nos sometió la política en términos inflacionarios durante más de 20 años, y estoy siendo bastante benévolo. Cambiemos de tema, vamos a volver a los temas parlamentarios, ficha limpia y el debate que se dio el día miércoles con 144 votos a favor, 98 en contra, 2 abstenciones y alrededor de una docena de diputados y diputadas ausentes al momento de votar. La diputada tucumana del partido Creo, dentro del interbloque de la Libertad Avanza, una aliada constante y permanente del oficialismo, habló con Diputados TV sobre su opinión respecto a ficha limpia y vamos a repasar un fragmento del mismo. Yo creo que, a ver, más allá de que fue una jornada y una sesión muy tensa, donde hubo escaladas por momentos, donde hubo momentos de muchísima tensión, creo que era como de esperarse, porque si bien para nosotros se estaba jugando solamente, digamos, de alguna manera mejorar el nivel de las personas que acceden al Congreso, al Senado y al cargo ejecutivo, o sea, la presidencia, la vicepresidencia, a algunos les tocaba en lo personal, ¿no? Les tocaba estábamos
de manera indirecta tocando a la máxima líder de una bancada, ¿no? Porque esto impediría a Cristina presentarse y a muchos otros que tienen doble condena. Entonces, obviamente se le estaba jugando mucho político más allá de la norma, porque si te fijas, los discursos no eran un análisis respecto de las bondades o las desventajas de la ficha limpia, sino si esto era para que Cristina se presente o no se presente para las próximas elecciones. Y me parece que eso es el grado de violencia que hemos podido vivir ayer en la sesión. Las reflexiones de los diputados, en este caso de la diputada por Tucumán, Paula Omoedeo, del bloque Creo, sobre lo que fue el debate parlamentario, ¿no? El proyecto de ley, como recordamos, se aprobó luego de 3 intentos, 2 de ellos que fueron fallidos en noviembre del año pasado. Desde el 2016 se vienen presentando iniciativas en el mismo sentido, y un poco como discutía y como planteaba el diputado Daniel Arroyo, que nos visitó hace un minuto nada más, bueno, una política que se desarrolló a lo largo de todo la región de Latinoamérica, con diferencias. Por ejemplo, en otros países de la región, como Perú, como Chile, por ejemplo, o incluso Ecuador, donde se aprobaron iniciativas en el mismo sentido, se establece la obligatoriedad de la última instancia de la justicia, en este caso la Corte Suprema, que defina la situación procesal de la condena firme. Por otro lado, el caso de Argentina y de Brasil, la iniciativa que se aprobó media sanción esta semana y que será discutida la semana próxima en el Senado, el planteamiento del doble conforme, quiere decir 2 instancias con la misma condena, con el mismo sentido de la condena acusatoria, condenatoria en definitiva. Así que esas son las diferencias que se dan, y también las consecuencias que traen la exclusión de la revisión final de la sentencia firme, que según argumentos de sectores opositores es parte de lo que reconocen como inconstitucional, vinculando justamente la preeminencia de la Corte Suprema como última instancia revisora. Todos estos debates se van a repetir la semana próxima y cuando se dé la discusión en el Senado, pero para que ustedes vayan viendo algunas posiciones que se escucharon en el recinto, ya con un poco más de reflexión en las entrevistas con los diputados, y hacerse un poco la idea de cuál va a ser el futuro próximo de la modificación en materia electoral. Nos vamos a la pausa, tenemos más en este programa de viernes de Pasos Perdidos, volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos en este programa de día viernes, cerrando una semana, como comentábamos, con mucha intensidad parlamentaria, sobre todo centrada en la sesión que tuvo la Cámara de Diputados, donde se aprobó ficha limpia, y en la Cámara de Senadores, donde se fue avanzando con iniciativas que tenían media sanción de la Cámara Baja, que están dentro del temario de extraordinarias y que la semana que viene deberían ser concretadas, terminadas de aprobar en la Cámara de Senadores. Allí la aritmética para el oficialismo es más compleja. El bloque principal de oposición, Unión por la Patria, tiene 33 integrantes y ahora va a sumar una nueva integrante por el reemplazo del destituido Edgardo Cuéllar, y las mayorías son circunstanciales con alianzas sesión por sesión, tema por tema, con los diferentes partidos provinciales, porque a diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado todas las provincias tienen el mismo número de representación. 3 senadores, 2 por los que saquen más votos, 1 por el que saque inmediatamente después la cantidad de votos en continuidad. Así que ahí se da otra proporcionalidad dentro de los bloques, mucha presencia de partidos provinciales, y ahí hay negociaciones más directas con los gobernadores para ver cuál de todos los temas que avanzaron en la Cámara de Diputados, reiterancia y reincidencia, cambios en el Código Penal, juicio en ausencia, una modificación del sistema también del Código Procesal Penal de la Nación, el proyecto de suspensión de las PASO, que tiene posibilidades de avanzar en la Cámara de Senadores más rápidamente, y ficha limpia que se aprobó la semana que está terminando y que tiene que ser dictaminada en el Senado y 7 días después puede ser tratada. Para hablar un poco de todo lo que sucedió en estos días aquí en Diputados, presentamos a nuestra próxima entrevistada, que representa a la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. Muchas gracias, diputada, por este ratito aquí en la pantalla de Diputados Televisión. ¿Ya se largó la lluvia por la zona de Pilar, por donde está usted, en la provincia? Lluvia, pero a cántaro llueve por aquí. Ay, no, ya en cualquier momento llega al kilómetro cero, porque los vientos están fuertes. Bueno, ojalá que la lluvia traiga buenas cosechas, pero no genere ninguna negación, ¿no? En las zonas, sobre todo en los sectores más vulnerables. Aprovecho para preguntarle respecto a eso, ¿cómo ve la intervención o la relación entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional respecto a los recursos, ¿no? No hay presupuesto en la Cámara de Diputados aprobada, en el Congreso de la Nación, pero ¿cómo ve la relación en términos de las asistencias, ¿no?, que requieren las provincias, la de Buenos Aires, a la que usted representa, y el Estado Central? Bueno, obviamente la provincia de Buenos Aires está atravesando un gran problema económico, porque estaba acostumbrada a recibir discrecionalmente mucho dinero más que otras provincias. Te recuerdo que cuando se le quitó un porcentaje de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que fue para, por el problema, fue en pandemia, que fue para solventar sueldos de policías, que finalmente no fueron para eso. Bueno, ese periodo se inauguró en aquel mes del 2020 y siguió durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Y eso se cortó cuando la Corte dijo que eso no correspondía, y cuando el gobierno dejó de mandar discrecionalmente dinero preferentemente para la provincia de Buenos Aires. Así que, obviamente, una provincia que ya desde el vamos recibe menos coparticipación de la que le correspondería, y bueno, con muchos desafíos que entiendo que el gobernador Kicillof la tiene más complicada ahora. Y en ese sentido, ¿cuánto afecta que no haya presupuesto para pensar estas circunstancias que bien describía usted? Es muy grave que no haya presupuesto, tanto en la provincia como en la nación. Al cohete, que digo yo, que podemos votar leyes si no sabemos de dónde va a salir el dinero para, en el caso de reiterancia, en nuevas unidades de alojamiento, toda vez que supuestamente con esta ley se termina la puerta giratoria y se necesitarán más lugares para alojamiento. Entonces, si no tenés presupuesto, no se entiende cómo el gobierno sigue diciendo que prorroga
Por eso es que nosotros desde la coalición cívica, y entiendo que otros bloques también, en marzo vamos a emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se trate y para que podamos tener presupuesto. Nunca pasó en la Argentina que en 2 periodos siguientes se prorrogaran los presupuestos anteriores. Y te recuerdo que luego de un terrible año que fue el 2023 y gran parte del 2024 también, con una inflación muy importante, aquel presupuesto que se está prorrogando del 2023 está sumamente desactualizado y da al gobierno nacional unos márgenes muy discrecionales para manejarse. Ha habido en otras ocasiones donde no había presupuesto, recuerdo durante el año de la pandemia, donde a mitad del año, a pedido justamente de los sectores de la oposición, el entonces ministro Martín Guzmán tuvo que enviar un adelanto del presupuesto para el segundo semestre, ¿no? Algo similar se puede tomar como antecedente, se puede poner... Sí, hubo otros años en el que el kirchnerismo prorrogó, pero un año se prorrogó. Estamos prorrogando 2, un presupuesto de 2 años antes, que fue aprobado en el 2022. Entonces, digamos que estamos un poquito atrasados como para los valores que establece un presupuesto. Quería traerla a la sesión de esta semana, que se aprobó ficha limpia, su partido político ha sido impulsor de esta iniciativa. ¿Le parece que era tema de extraordinarias, que eso fue una decisión presidencial, el temario, o que en extraordinarias había que haber aprovechado para tener otra agenda? Yo creo que al gobierno no le interesa ficha limpia y lo demostró en la sesión trunca del 29 de noviembre. Pero fue tal la reacción de la gente que el gobierno no se lo esperaba, que no le quedó otra que sacar de la baraja un proyecto, sacar de la manga un proyecto para demostrar que sí le interesa ficha limpia. Yo quiero ver qué va a pasar en el Senado, si el gobierno va a sostener ficha limpia o va a negociar para tener los votos para el juez Lijo. Por eso, no sé si te diste cuenta, el otro día no hubo grandes festejos en la Cámara. En otras leyes tan peleadas, uno se levanta, aplaude, festeja. Nosotros, bueno, sí, por supuesto que nos gustó que saliera aprobada, pero yo hasta que no salga aprobada en el Senado no festejo nada. De todas formas, como dije yo porque nosotros desde la coalición cívica somos muy respetuosos del público en general y no nos gusta cansar a la gente hablando todos, diciendo lo mismo que vamos a decir. Por eso es que a veces optamos por turnarnos quién va a hablar o por lo que queremos decir en el recinto, decirlo en una red para no estar hartando a la gente con los mismos discursos que todos nos repetimos. Y yo lo dije en un posteo que hice, ¿no? Esta ley en cualquier parte del mundo sería innecesaria. En cualquier país con sentido común, lo lógico sería que ninguna persona que esté doblemente condenada pueda ser votada por nadie y tampoco postulada por un partido político. Por eso debería estar en las cartas orgánicas de cada partido político. El nuestro lo tiene, no poder ser candidato si uno tiene condenas con la justicia. Pero bueno, eso acá no ocurre. Cuando fue el episodio de Carlos Menem, la Corte, no había ley, y entonces la Corte se amparó en el paso del tiempo, que no había habido sentencia por eso. Bueno, ahora habría una ley para que, y insisto, esto no es una ley contra Cristina Kirchner, esto es una ley a favor de mejorar la representación de los argentinos. Hay no solamente Cristina, Alperovich, Devido, José López, Vudú y los empresarios que fueron condenados en la tragedia de Once tampoco se podrían presentar. ¿No? Y por eso digo, me molesta cuando dicen esto es contra Cristina. No, esto es un requisito más, como el de edad, como el de domicilio, no tener doble condena para poder ser candidato a cargos nacionales. El gobierno le incorporó algo que me parece adecuado, que es que no puedan ser tampoco funcionarios del Ejecutivo Nacional. Pero bueno, como te decía, todo está por verse, tenemos que esperar qué pasa en el Senado. Quería aprovechar para preguntarle sobre qué expectativas tiene para el año parlamentario. Es un año además electoral, si ya tiene algunas iniciativas trabajando para presentar o para representar y tratar de que se discutan este año, porque en el periodo anterior de sesiones
predominó la agenda parlamentaria del Ejecutivo porque era su primer año de gobierno, además con la ley bases, que fue un proyecto que llevó 6 meses de discusión en el Congreso. ¿Qué augura para el año próximo, que empieza ahora en 15 días, el 1 de marzo? Bueno, siempre los años electorales son complicados legislativamente porque las provincias todas tienen fechas distintas para sus elecciones y los distintos diputados de esas provincias están haciendo campaña en cada provincia. Entonces siempre falta alguien, entonces es difícil conseguir los quórums o consensuar agendas para que todos estén presentes. Yo el otro día le hice un pedido muy especial al presidente de la Comisión de Salud, al doctor Pablo Yedrin. Le dije, doctor, este año termino mi mandato, mi segundo mandato. No sé si voy a renovar, ojalá pudiese renovar, pero está complicada la cosa si no sos de la Libertad Avanza. Entonces, le pido por favor que trate mi proyecto. Pero no porque sea mi proyecto, sino porque la gente pide que hablemos de salud mental. El índice de suicidio ha aumentado muchísimo. Las adicciones, la depresión, los problemas que tiene la gente. Necesitamos la ludopatía, son todos temas de salud mental. Entonces necesitamos poder tratar que la gente sienta que el Congreso no le está dando la espalda a una problemática que desgraciadamente todos los días aparece algo en el diario que está vinculado a la salud mental. Así que le pedí al presidente Yedlin que por favor, que este año no le demos la espalda a la salud mental y que lo tratemos. Yo el año pasado presenté un artículo 109 con la diputada Carrizo y la diputada Los Penato para que se trate el proyecto de salud mental. Nunca me dio bolilla el presidente, por eso lo encaré el otro día en la Cámara y se lo pedí especialmente, a ver si aunque sea le tocaba el corazón, ya que yo voy a terminar mi mandato este año y no sé si el año que viene voy a poder seguir peleando por esto, por lo menos desde el Congreso. Entonces, esperemos que algunas diputadas de su mismo espacio me dijeron, tenés toda la razón, Marcela, tenemos que tratar ese proyecto, hay que hablar de salud mental. Esperemos que así sea. Yo por lo pronto estoy organizando una jornada para después de Semana Santa, donde quiero tener un panel con familiares de adictos y de enfermos, de esquizofrenia, de depresión, con especialistas, con adictos recuperados o en tránsito, de recuperarse, para escuchar todas las voces, ¿no? Para que no solamente siempre vengan a hablar especialistas, sino también las familias o los pacientes que también son víctimas de que no se hable de salud mental en el Congreso. Aprovecho que usted es parte de la Comisión de Salud y preguntarle por qué, bueno, en medio de las extraordinarias se dio a conocer la decisión del Poder Ejecutivo de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Y además usted también es abogada, así que aprovecho para que nos instruya un poco sobre los tratados internacionales, estos organismos supranacionales, qué rol cumplen y cuál es la relación o el beneficio que hay para Argentina retirarse de estos organismos o continuar. Beneficio no hay ninguno para retirarse de un órgano multilateral donde uno tiene la posibilidad no solamente de estar con especialistas, conocer en qué está avanzando el mundo de acuerdo a lo que cada integrante de la Organización Mundial de la Salud aporta con sus conocimientos. Así que yo sinceramente no puedo entender por qué, en qué le cambia la vida a la Argentina que nos retiremos de la Organización Mundial de la Salud. Porque el presidente dice, bueno, no, pero en la pandemia, bueno, fue una gestión en la pandemia. Hoy hay otras personas y aparte tampoco nada era vinculante. Lo que decía la Organización Mundial de la Salud no era que estabas obligado a hacerlo. Eran recomendaciones que hacía, pero yo creo que todos los órganos multilaterales son muy, muy importantes tener presencia en ellos. Así que no comparto la idea del Ejecutivo de haberse retirado de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente hay tratados internacionales que nosotros hemos firmado y que el gobierno tendrá que explicar por qué no lo sigue cumpliendo. Muchas gracias, diputada Campagnoli, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Hace mucho que no conversábamos y siempre es un gusto. Que tengan buena jornada y no nos olvidemos de todos los trabajadores de Diputados TV, especialmente de Fabián y de otros que necesitan tener mayor certidumbre en su espacio laboral. Muchas gracias, diputada. Hasta cualquier momento. A todos ustedes. La diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, dando testimonio de lo que pasó esta semana, pero también de lo que espera para el ciclo de sesiones ordinarias, que es el 143, que comienza el 1 de marzo. Nada, falta ya 10 días casi para que comience un nuevo ciclo
de sesiones ordinarias donde los diputados pueden incorporar y hacer su trabajo político dentro de la Cámara para conseguir incorporar en el temario de sesiones ordinarias muchos de los proyectos que vienen impulsando. Vamos a repasar lo que decía el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Ian Cafilo, que habló sobre ficha limpia justamente con nuestros compañeros de la bancada más temprano en estos días para reflexionar ya un poco más tranquilo con la media sanción aprobada de 144 votos favorables de lo que se conoce como ficha limpia. Me pareció una sesión quizás un poco más larga de lo que habíamos pensado originalmente en la labor parlamentaria. Me parece que no es bueno esto de mezclar discursos que quizás están más dirigidos a una tribuna, como si se tratara de un partido de fútbol, y no el contenido propio del tema que estábamos tratando, en este caso ficha limpia, ¿no? Esto viene siendo común en las sesiones del Congreso. Nosotros habitualmente nos focalizamos en el tema y fundamentamos justamente nuestra posición a partir de un estudio, de un análisis y de lo que vamos recabando también como información, por supuesto, de la gente a la cual vamos consultando, lo que piensa también de alguna manera el ciudadano de a pie sobre cada uno de los temas que tocamos, ¿no? Así que más allá de eso, me parece que yendo a lo que es ficha limpia, hubo exposiciones que fueron interesantes desde el punto de vista técnico, que fueron interesantes desde el punto de vista legislativo. Y por otro lado, mi posición tiene que ver básicamente con estar fuera de lo que discute la grieta nacional. ¿Usted vota a favor? Yo voté a favor. Teniendo en cuenta primero análisis absolutamente objetivos. El Banco Mundial en el año 2020 hizo un estudio donde focalizó entre aquellos países que tenían ficha limpia y aquellos que no la tenían, ¿no? Hay resultados que son objetivos en ese sentido. Por ejemplo, uno de ellos es que aquellos países que tienen un esquema de ficha limpia se ha comprobado que han disminuido drásticamente los casos de corrupción ligados a la política. Y por otro lado también han elevado el nivel de credibilidad en las instituciones. Te doy unos números de lo que ocurre en la Argentina. Corte Suprema de Justicia o la justicia, nivel de confianza en la gente, 11%. Nivel de confianza de la gente en el Congreso, que integramos y que yo integro también, 11%. Niveles de credibilidad de los partidos políticos, el 6%. Si la democracia en realidad tiene que ver con el contexto social y la confianza social en un sistema. Está claro que los partidos políticos han perdido credibilidad, está en tensión el sistema de partidos políticos en la Argentina, si bien son la base fundamental de nuestro sistema democrático. La realidad es que hay una crisis en todos los partidos políticos. Por eso también es que hoy las personas focalizan más en el perfil de personas que pueden conducir, ya sea un ejecutivo o pueden postularse a un legislativo. Claramente están focalizando su mirada ahí desde la mayoría silenciosa. Y me parece que esto tiene que ver con lo alejado que está la política. ¿Tenemos privilegios? Nosotros sí tenemos privilegios. Uno, por ejemplo, era este. Cualquier trabajador, a la hora de ir a buscar trabajo a cualquier empresa, por lo menos no se le pide un certificado de ADN, más o menos, antecedentes. Bueno, aquí lo que nosotros hicimos fue agregar un requisito, en todo caso, al Código Electoral. Hoy, por ejemplo, si vos sos deudor alimentario o estás en el registro de deudores alimentarios, no podés ser candidato. Ahora, si tenés hechos de corrupción comprobados en primera instancia, ratificados en segunda instancia, sí podés ser candidato. Así es que esperemos que esta media sanción que hemos sacado desde diputado con 144 votos, como vos decías, tenga su ratificación en el Senado, porque me parece que es un gran avance en términos de ética y transparencia dentro de la gestión pública.
Tenemos las reflexiones de los diputados, en este caso Osvaldo Yancafilo, diputado del Movimiento Popular Neuquino, uno de los partidos provinciales que tienen una banca única, que no tienen más que su propia representación, y en esa línea es, bueno, cómo se van articulando las discusiones entre el oficialismo y los distintos sectores. Se planteó fuertemente que muchas de las discusiones que se dieron en estas últimas horas con resultado positivo en el recinto de la Cámara Baja tuvieron su negociación entre el Ejecutivo Nacional y los ejecutivos provinciales. Hay que recordar que alrededor de 7 provincias ya tienen leyes similares a esta de ficha limpia para los cargos electivos de las provincias, para gobernador, para el ejecutivo de la provincia, gobernador, vicegobernador, también para las representaciones parlamentarias respecto a quienes son condenados por delitos vinculados a la administración pública nacional. Ahí apuntaba también el diputado Yancafilo la situación de los deudores alimentarios. Eso se incorporó en la última modificación que se aprobó el año 2023, justamente para que se limite la posibilidad de aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones parentales en el ejercicio de la función pública y también como funcionarios. Así que hay lugares de interseccionalidad donde el Poder Legislativo ya va marcando estas requisitorias para poder ser candidato o candidata en una lista a cargos nacionales. La discusión va a estar sobre la retroactividad de las leyes, no son retroactivas ninguna ley, así que tiene que verse específicamente con la condición de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuál es la posibilidad o no de su presentación como candidata, y la discusión también en torno del doble conforme vinculado a la primera y segunda instancia en coincidencia con una condena, o la revisión obligatoria que tiene en nuestra Constitución Nacional la Corte Suprema de todas las causas que son recurridas hasta la Corte. Allí es la última instancia y los tiempos de la Corte son tiempos que no están reglamentados por la actividad del proceso judicial, sino que como tiene la capacidad de revisar todas las condenas que fueron sospechadas, que fueron señaladas o que no fueron reconocidas como procesos dentro del marco normativo argentino, bueno, tienen muchas causas acumuladas, más de 28.000 causas acumuladas que retrasan muchísimo el hecho de concretar la justicia, ¿no?, que se busca a través de un proceso judicial. Veremos qué pasa en el Senado, les decíamos, es otra la aritmética. Ahí el oficialismo tiene solamente 6 bancas obtenidas por las elecciones del año 2023. Como se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores cada periodo electoral, esta vez 8 provincias serán las que tienen que también renovar sus senadores, así que veremos la nueva conformación, si logra o no el oficialismo consolidar una mayoría y cuáles son las alianzas que va a tener que hacer en los próximos meses para avanzar en estas iniciativas. Después de la pausa seguimos conversando, hay mucho más para revisar de lo que pasó esta semana aquí en Pasos Perdidos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente.
¿Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer? Último bloque de esta semana aquí en Pasos Perdidos. Obviamente el tema principal sigue siendo ficha limpia porque se acaba de aprobar aquí en la Cámara de Diputados y está muy fresco en la memoria de cada uno de los legisladores. Un debate que llevó más de 12 horas de discusión, donde al inicio de la sesión hubo una discusión importante reglamentaria sobre los tiempos y los acuerdos que tienen que hacer los diferentes bloques en la reunión de labor parlamentaria, que cuando no hay acuerdo genera la obligación de someter el plan de labor a votación de todo el cuerpo. Ahí se estaba intentando y finalmente de algún modo sucedió, pero no tanto como esperaba el presidente de la Cámara, Martín Menem, la decisión de limitar los tiempos de participación de los bloques, en este caso vinculado justamente con la presentación de los proyectos. Solo hablaron los miembros informantes, se eliminó la posición de los bloques, que es un tiempo que se le da al presidente de cada uno de los bloques, pensando que justamente en la Cámara hay bastantes bloques, sobre todo monobloques, que también tienen la posibilidad de marcar su posición y en todo caso hablar en la lista de los oradores individuales. Esta dispersión y esta situación que se da en la Cámara generó la decisión de votar justamente un plan de labor que acotaba la distribución de la palabra tal como demandaban algunos otros sectores para dar más dinamismo al debate. Finalmente fueron muy largas las participaciones, el tiempo reglamentario de 5 minutos termina siendo difícil a veces para el presidente de la Cámara también manejarlo, para quien ocupa en ese momento la presidencia en el recinto, porque los diputados se estiran algunos minutos y todo eso acumulado a lo largo del día termina siendo varias horas más las que se esperaban para esta discusión, que venía con 6 dictámenes, 1 de rechazo, 5 otros dictámenes con modificaciones leves, 1 del oficialismo con el acompañamiento en disidencias parciales de algunos bloques y luego algunas particularidades. 2 proyectos de dictamen, 2 dictámenes que se habían emitido del mismo bloque, de Democracia para Siempre, otro dictamen de Unión por la Patria también con algunas modificaciones y el propio texto también de los bloques provinciales. Lo que vamos a hacer ahora es ir repasando un poco lo que fueron planteando los distintos diputados, una vez terminada la sesión, por supuesto, para dar un poco más de debate en torno a lo que analizan que dejó toda esta discusión. Vamos a empezar por el diputado Falcone, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que está dentro de la Alianza de la Libertad de Avance y que estuvo visitándonos justamente en la jornada del día jueves y estuvo aquí presente analizando lo que él lleva adelante lo que piensa respecto al debate que se dio sobre ficha limpia, autores de uno de los proyectos que estuvo también en discusión antes de que se dictaminara. La verdad que para ponerlo en un contexto, creo que la aprobación contundente de ayer, porque la verdad que creo que inclusive hubo más votos de los esperados, hay que ponerla como una continuidad de la sesión que se cayó el año pasado. Nosotros estábamos sentados en las bancas, el MIDI estuvimos 3 diputados dando quórum y al haber varios diputados del oficialismo, tanto de la Libertad Avanza como algunos que respondían son del PRO, pero son del ala de la ministra de Seguridad, al no haber dado quórum, hubo una reacción muy fuerte de la sociedad civil y de los medios, sobre todo, porque la verdad que todos queríamos que esa sesión progresara. Inclusive no solamente se trataba ahí, ustedes recordarán, ficha limpia, sino que también estaba juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia. Se cayó todo. Nosotros fuimos muy críticos en ese momento y apostamos mucho a que se pudiera aprobar ahora. El gobierno hizo algunos aportes
creo que se puso las pilas, digamos, para volver a impulsarlo, para no quedar offside, como que no estaba impulsando eso. Los aportes que hicieron fueron dos. Uno no al final, para tener consenso, ayer quedó en el camino. Creo que el aporte fundamental fue que aparte de que no podés ser candidato electivo, tampoco podés ser funcionario. Eso fue un aporte del Poder Ejecutivo o del grupo de trabajo que creó. Mi impresión era que para hacer eso lo podríamos haber discutido en noviembre sobre tablas o en las comisiones. Bueno, claro, no ocurrió, pero bueno, ayer se preveía que iba a ser una sesión picante, que fue lo que pasó. Los argumentos eran previsibles de los dos lados, del lado de la oposición, de decir que era una proscripción a Cristina, y del otro lado los argumentos de que esto vale para cualquiera. Bueno, fue un debate, la verdad, se repitieron muchos discursos con los mismos argumentos. Nosotros decidimos que solo hablar el presidente de nuestro bloque, Oscar Sago, porque queríamos que fuera más ágil, y no, la verdad que podríamos haber aportado algún discurso, pero no hubiera cambiado el curso de la sesión. ¿No tenían otros argumentos para aportar, no, digamos? Sí teníamos, lo que queríamos que saliera rápido. O sea, lo que digo es, argumentos me refiero, ¿cuál es la vinculación? Nosotros somos desarrollistas, ¿cuál es la vinculación entre estas cuestiones y la economía nacional? Son los recursos que se roban o desvían los corruptos, son recursos que no van a sectores que podrían ir, como por ejemplo las rutas argentinas. Yo siempre repito, soy de Chivilcoy, por mi pueblo pasa la ruta 5, y hace 40, o sea, en 40 años el Estado hizo 40 kilómetros de autovía, y son 600 hasta Santa Rosa. Y no es necesario abundar sobre todos los hechos de corrupción que hubo alrededor de la obra pública y sobre todo en obras viales. Con lo cual, lo que digo es que no haya candidatos o funcionarios que roben, digamos, porque esto inhibiría, digamos, aparte de que no podrían asumir los que se han hecho esto, también inhibiría actos de corrupción de los que van a asumir. Entonces, esa situación, la vinculación de que parece que la corrupción no estuviera vinculada con el desarrollo, en algún punto sí se conectan porque son recursos que no van a donde tienen que ir. Ahí vamos repasando un poco los testimonios que deja esta sesión, ya con un poco más de tiempo, con el resultado colocado, con los 144 votos a favor, los 98 en contra, las 2 abstenciones. Hablamos de las abstenciones a lo largo del programa del día de ayer porque fueron paradigmáticas, en definitiva. La decisión del diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente del Bloque Encuentro Federal, y de su colega de bancada Nicolás Massot, que también se abstuvo al momento de votar, no tan en contraposición como el rechazo que se presentó por la mayoría de los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, sino, bueno, argumentando que desde la banca del diputado Pichetto, justamente cuando hizo uso de la palabra, los mecanismos ya existentes en los propios reglamentos de las cámaras para la exclusión de legisladores que no cumplen con los estándares morales y éticos para ocupar un lugar, una vez que hayan asumido sus bancas, pero también previo a que asuman sus bancas, más allá de que hayan podido ser votados por la ciudadanía. Recordó entonces el caso tanto del genocida Patti como de otras circunstancias donde también Bussi, el genocida Bussi, también intentaron ocupar una banca en algún momento en la Cámara y el propio cuerpo decidió no aceptarle los diplomas que se requieren una vez que sale electo el candidato o la candidata. Así que en esa discusión también aportó no solo su experiencia el diputado Pichetto, que era en ese momento senador nacional, sino también recordó, bueno, los propios mecanismos que tienen los reglamentos y la Constitución Nacional para inhibir la posibilidad de ascender o acceder a una banca o incluso el juicio político para quienes ocupan la primera magistratura. Vamos a seguir repasando lo que dicen los diputados de la Nación, en este caso la diputada Emilia Orozco de La Libertad Avanza. Ella es parte del partido Ahora Patria, que conduce el diputado mandato cumplido Olmedo de la provincia de Salta. Es compañero, por ejemplo, también dentro de la bancada de La Libertad Avanza, pero de la bancada específica de Ahora Pueblo del diputado Zapata. Así que ella también habló con nuestros colegas más temprano en estos días y dio su opinión respecto a ficha limpia, lo que se aprobó esta semana. Estamos viviendo tiempos donde
la esperanza se está recuperando y este era un proyecto muy significativo. Hay gente que decían, este proyecto no va a servir de nada. A ver, en Salta tenemos ficha limpia. Contame. Pero si no tenemos una justicia independiente, la ley, si no se aplica, queda en el aire. ¿Sabía? Es bueno lo que acabo de decir. Es decir, vos tenés ficha limpia. Es decir, sí o sí, la justicia tiene que empatar. Y también la responsabilidad creo que va más allá. Dar el debate es importantísimo. Yo creo que haber dado el debate, haber instalado este tema en agenda desde el año pasado, con las sesiones fallidas que nuestros detractores nos han defenestrado. La tercera vez, ¿no? Porque hubo dos anteriores. Sí. La tercera vez en lo que va de esta gestión, porque recordemos que la ficha limpia se viene intentando sacar desde hace ya muchos años, yo creo que casi una década, mínimamente. Pero poner el tema en debate y que la gente sepa de que regular a la política, al político no le gusta que lo midan, no le gusta que le pongan y lo cercenen, no le gusta que le diga, che, a ver, ni siquiera tendríamos que estar debatiendo que para poder gobernar un país, una provincia, ser legislador o ser funcionario, mínimamente tenés que tener los requisitos que cualquier trabajador que está del otro lado de la calle, que te piden un certificado de antecedentes. ¿Por qué la política tiene o tenía esta serie de privilegios? La diputada Orozco defendiendo la posición oficialista, ella fue una de las 144 bancas que apoyaron esta iniciativa, recordando también que hubo dos instancias anteriores, el 20 de noviembre y el 28 de noviembre dentro del periodo de sesiones ordinarias, donde no se alcanzó el quórum por, en el primer caso, muy pocas ausencias. Hubo algunos problemas en su momento respecto a la participación y presencia de algunos diputados que no pudieron llegar a la Cámara y bueno, como establece el reglamento, media hora de tolerancia y si no se reúnen los 129 se hacen las expresiones en minoría. También habló dentro del Movimiento de Integración y Desarrollo la diputada por la provincia de Córdoba, María Cecilia Ibáñez, respecto a ficha limpia, tema prioritario en la Cámara de Diputados sin duda esta semana porque fue la sesión donde se expresaron más de 70 diputados y diputadas respecto a esta posición. La diputada Ibáñez apoyó también la iniciativa y aquí argumenta cuáles fueron sus razones para acompañarlo y como escuchábamos más temprano, quien hizo uso de la palabra de ese bloque que integran 3 diputados fue el presidente Oscar Sago. Por eso Cecilia Ibáñez habló con nosotros aquí en Diputados TV y nos explicó las razones por las cuales acompaña la iniciativa. Yo en lo personal y creo que el gobierno en el cual yo he sido fundadora, parte, en la elección anterior he sido la apoderada en Córdoba, general y he estado en esta forma. Nosotros queremos ficha limpia para que la gente con antecedentes no se presente. Yo voy a contar porque me parece que uno por ahí pierde sentido de lo que es. Intendente de Dianfune. Sí. Preso, pero no, bueno, por robo, por cosas, dejó la intendencia aniquilada. Viene el segundo, la secretaria de Economía de la intendencia ahí fue Karina Moyano, que es nuestra dirigente principal. Sanean Dianfune, cumple condena el intendente, va por 300 votos no gana. Sí. Uno hace todo lo que puede, pero yo creo que la gran concepción que tenemos que poner de ahora es moral en lo que está. A mí la frase de Esper, poner el último clavo a un ataúd, no me parece feliz. Yo creo que uno gana las elecciones con voto. Si está habilitada y vamos a elecciones, tiene que ser en cumplimiento de la ley. Hicimos la ley para que se cumplan todo. Y va a existir condenas de la justicia que van a determinar si uno está apto o no apto para poder competir.
Ahora va a ser el Senado de la Nación. Todavía no hay fecha prevista para su tratamiento. Se va a ir viendo cómo vienen las negociaciones para que también se concrete una sesión el próximo 20 de febrero, casi último día, anteúltimo día de las sesiones extraordinarias. Recordemos que comenzaron el 20 de enero, las sesiones extraordinarias se extienden hasta el 21 de febrero y que las 2 primeras semanas de enero, donde se desarrollaron las extraordinarias, que fueron justamente las últimas del mes, se realizaron reuniones políticas, tanto en diputados como en el Senado. Estuvo presente Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, que estuvo también conversando con los diferentes bloques opositores, sobre todo con los dialoguistas, pero también se reunió en el Senado de la Nación con Unión por la Patria. Unión por la Patria tiene que acompañar, que definir su posición, si acompaña o no el pliego del candidato a juez para la Corte Suprema, Ariel Lijo, que justamente el día miércoles en la nueva conducción de la Comisión de Asuntos Constitucionales se dio a conocer quienes habían firmado el dictamen de apoyo a la candidatura de Ariel Lijo, que se presentó en el mes de agosto a defender su pliego, su postulación, al igual que el otro candidato, que es García Mansilla, que todavía no tiene las firmas del dictamen que lo acompañen, no tiene todos los acompañamientos que se requieren para los integrantes de la Comisión de Asuntos de Acuerdos de la Cámara de Diputados, de Senadores, perdón, pueda habilitar el tratamiento del pliego, pero sí el pliego de Ariel Lijo. Y eso es parte de lo que va negociando el oficialismo con los bloques opositores, incluyendo Unión por la Patria, porque se requieren 2/3 de los integrantes del cuerpo. Esto quiere decir que se requieren 48 senadores que acompañen cualquier pliego de cualquier integrante que se postule para la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo tiene solo 6 senadores de la Nación y eso es lo que genera, bueno, una estrategia justamente de negociación en proyectos que le interesan al oficialismo, proyectos que le interesan a la oposición, para ir reuniendo así las voluntades. Vamos a repasar también lo que decía Martín Maqueira, él es diputado del bloque del PRO, justamente de la provincia de Santa Fe, sobre ficha limpia, otro de los diputados que aportó los 144 votos de la aprobación de esta iniciativa. Ahí me corrigen, no es de la provincia de Santa Fe, es verdad, es de la provincia de La Pampa. Y lo vamos a presentar su participación en la Cámara de Diputados, en Diputados Televisión, justamente después de la aprobación del proyecto. Bueno, lo que reflexionó respecto de esta discusión que se dio el día miércoles aquí en la Cámara Baja. Bueno, un gran avance para la democracia, pero sobre todo también para el Congreso, haber tenido esta media sanción en lo que es ficha limpia, para que los que ocupemos estos cargos, los que aspiremos a ir a una banca tanto en el Senado como en diputados, no tengamos condena firme, no tengamos condena en segunda instancia en delitos de corrupción. Para mí es importantísimo porque resalta la honorabilidad que debería tener un legislador y no usar el Congreso como quizás algunos lo han hecho en algún tiempo para conseguir fueros y no ir presos. Así que es un proyecto que se viene trabajando hace mucho, que nació de una iniciativa de la sociedad civil y que fue impulsado primero por Silvio Lospenato ya hace varios años. En algunos se han agregado modificaciones. En este último el Poder Ejecutivo ha planteado no solo esta imposibilidad de aquellos que tienen condena por delitos de corrupción para ocupar cargos legislativos, sino también para cargos ejecutivos. Así que creo que es un gran avance y bueno, esperamos que el Senado lo trate y ojalá se pueda aplicar en esta elección y si no, seguir trabajando para las próximas elecciones. Eso que decía el diputado Maqueira también es importante porque tiene que ver con los plazos, ¿no? La ley establece el plazo de 180 días, que es la constitución del padrón provisorio como fecha para referenciar si la sentencia fue posterior o anterior a esa cantidad de tiempo, para que se efectivice la prohibición y la inhibición de quien se postule como candidato en caso de que haya tenido una doble condena en segunda instancia, en el mismo sentido, condenatoria en este caso, por delitos de corrupción. Y
A partir de eso, bueno, también otro de los puntos que se presentan tiene que ver con la retroactividad. Las leyes no son retroactivas, las leyes son del momento que se sancionan y que se promulgan en adelante su implementación. Veremos cómo se resuelve también esa instancia, sobre todo respecto a la candidatura, si es que se da, de Cristina Fernández de Kirchner, porque parte de la argumentación de Unión por la Patria, que se repitió de manera constante en sus intervenciones, tiene que ver con el carácter proscriptivo que tiene este proyecto de ley y también las contradicciones que se presentan respecto a la constitucionalidad de esta misma iniciativa. Lo dirimirá primero el Senado y después veremos qué pasa con el proceso electoral y la intervención judicial en todo caso. Vamos a repasar algunos testimonios inmediatamente después de ser aprobada esta iniciativa, que dan cuenta también de las posiciones de los distintos legisladores. No hablan tanto de los argumentos a favor o en contra de la ley, sino principalmente del proceso propio de gestar una ley del 2016 y lograr su aprobación recién en el año 2025. Primero, Silvia Los Penato, una de las autoras del proyecto, una de las defensoras del proyecto y quien durante las 2 sesiones frustradas de noviembre no logró alcanzar el quórum, pero interpeló directamente al presidente de la Nación y recibió una respuesta, la presentación del proyecto y esta media sanción que se logró aprobar esta semana. Hace 9 años empecé a trajinar estos pasillos del Congreso buscando quién quería acompañar una ley que limitara la posibilidad de que personas condenadas por corrupción siguieran definiendo los destinos de los argentinos decentes. Tardamos 9 años, pero hoy tenemos esta media sanción que nos da ilusión de que pronto tendremos una ley de ficha limpia y le daremos a los argentinos ese mensaje de que nosotros mismos nos limitamos para evitar que los corruptos con condenas confirmadas sigan definiendo las leyes de este país. Testimonio de Silvia Los Penato, muy importante en este contexto de ficha limpia. Ahora, Nadia Márquez también dando su opinión al minuto luego de aprobada la iniciativa. Hoy realmente fue un día histórico para la Argentina. Por primera vez hemos dado un paso fundamental que durante años se intentó y no se pudo. Hoy el presidente Javier Milei, que se puso al hombro ficha limpia para que efectivamente tenga esta media sanción y próximamente trabajarlo en el Senado, ha tenido su victoria. Algunos quieren decir que ficha limpia va en contra de Cristina Fernández de Kirchner, pero todos sabemos que la doblemente condenada es la que va en contra de ficha limpia por corrupta. Nosotros estamos felices hoy de poder dar este paso para que la Argentina sea un poco más justa, para que la Argentina tenga límites a la política. En la política no vale todo y no se puede seguir usando los fueros como forma de justificar la corrupción. Así que estamos felices de este paso que hemos dado junto a los bloques aliados y dialoguistas y a todos aquellos que se han querido sumar y sin duda algunos tienen más planteos y lo haremos más adelante. Pero hoy la Argentina le dijo no a la corrupción. Cerramos este repaso de los testimonios que fueron inmediatamente después de la votación con la palabra de Gabriel Bornoroni, presidente del Bloque de la Libertad Avanza. Contentos, acabamos de sacar ficha limpia, algo que todos los argentinos lo estaban pidiendo. El presidente Milei lo había prometido y la palabra del presidente siempre se cumple. Hoy tenemos ficha limpia, le dimos media sanción en diputado y se va para el Senado. Esperamos que en el Senado pase lo mismo y tengamos de una vez y para siempre ficha limpia para que los corruptos no puedan estar ni en el Congreso ni en ninguna de las reparticiones nacionales. Ha sido todo por hoy con el repaso de lo que dejó ficha limpia, con la posibilidad de hablar con diputados de la Nación sobre lo que vendrá a partir del 1 de marzo, las expectativas con los proyectos que están trabajando y el reclamo sobre todo por un presupuesto para el año 2025. Los despedimos hasta cualquier momento, seguimos en la continuidad informativa de Diputados Televisión. Que tengan buen fin de semana.
esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. ¿Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.